A veces hace un poco difícil escoger una buena letra cuando publicamos en nuestras redes sociales o imprimimos algún trabajo por ahí, ¿verdad? Pero no te preocupes, en este curso te voy a enseñar todo lo necesario para que descubras este maravilloso mundo de la tipografía. Además, al final del curso te voy a dar 3 tips básicos para que todo lo que diseñes con la tipografía te salga de sobresaliente. Yo soy Efren Roder y hoy vamos a hablar de esto que tanto me gusta, chicos, las letritas. ¡Vamos allá! ¡Go! Bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a ver en este curso, más bien vamos a dar, ¿vale? Principio, muy sencillo. ¿Qué es la tipografía? Una descripción pues actual y que tenga contexto con el curso, que referidos hacia las voces. Algo bastante sencillo. Vamos a ver la anatomía de la tipografía. No nos vamos a centrar en muchísimos apartados técnicos, vamos a ver sobre todo 2 cositas y nada más que nos valga para la clasificación según las voces de la tipografía. Este punto sí que es importante y necesito que tengáis atención, ya que es vital para hacer el número 4, que es la combinación de las tipografías, que esto nos vale para todo, para hacer una web, para hacer un banner, para anunciar algo en redes, lo que queráis. Esto es lo más que podemos hacer con la tipografía, así que vamos allá, gente, ¡go! Bien, comenzamos por este primer apartado. ¿Qué es la tipografía? Bien, si nos vamos a una explicación más clásica del libro, básica sería el estudio y el arte de componer tipos para comunicar un mensaje, ya sea bien por imprenta o a través de medios digitales. ¿Está bien? Sí, pero en este taller nos vamos a enfocar más a su mensaje visual más que su mensaje codificado a través del idioma. Entonces, ¿qué es la tipografía? Es que además de ser un recipiente donde almacenamos un mensaje a través de nuestro idioma, ¿vale? Codificado, es una forma o manera de contar las cosas. Y diréis, ¿pero cómo es esto posible? La tipografía, lo cierto es que tiene un tono. Bien, de esta manera podríamos hacer un símil de la tipografía con nuestra voz. Cuando hablamos, no lo hacemos siempre de la misma manera. Añadimos habitualmente ciertas inflexiones que denotan nuestro estado de ánimo o nuestras maneras de comunicar las cosas. Es decir, nosotros podemos hablar con cierto ánimo, entusiasmo, tristeza o incluso podemos cantar. La. Pero yo canto muy mal, así que no lo vuelvo a hacer. Tranquilos. Obviamente, estos tonos de voz no los podemos replicar exactamente con la tipografía. Bien, pero sí que podemos dar ciertas inflexiones o ciertos tonos generales a lo que vamos a escribir con la tipo. Entonces, vamos a ver los ejemplos. Tenemos esta tipografía en la que leemos Oli, vamos a jugar. Lo cierto es que lo hacemos con una voz infantil, simpática, alegre, tipo Oli, vamos a jugar. Pero claro, ¿qué pasa con el mismo mensaje pero con esta otra tipografía? Hacemos así. Vamos a jugar. Not today. Sé que es un poquito extremo este ejemplo, pero lo cierto es que nos vale para entender que más allá del lenguaje codificado que tenemos en la tipografía, que es Oli, vamos a jugar en las 2 diapositivas, hay un lenguaje a mayores que es el visual, que es el que nos dan sus formas y que son completamente diferentes en la primera y en esta segunda versión, ¿verdad? ¿Con cuál os iríais vosotros? A jugar. Ya está, qué rápido vamos. Ya hemos visto este primer punto en el que decíamos que la tipografía es este elemento en el que, además de codificar un mensaje a través de nuestro idioma, vamos a añadir un segundo mensaje a través de sus formas con el lenguaje visual. Así que ahora nos toca el siguiente, ver de qué está compuesto, qué pedacitos tiene esta tipografía. ¡Vamos allá! Bien, comenzamos este segundo punto con la anatomía de la tipografía o las partes por las que está compuesto. Pero bueno, ¿pero qué es todo esto? Madre mía, se nos ha ido de las manos esto de la tipografía. Nada, no os preocupéis, vamos a centrarnos en 2 partes, que es la altura de las X, esto de aquí, y la serif o la terminal, al menos para este curso. El resto lo podéis ver, que de verdad es interesante saber todo esto de la tipografía, pero hacia lo que es el mensaje que tiene sus formas, nos vamos a centrar en estas 2 partes. Entonces, vamos a ver qué es la altura de las X. ¿Qué es la altura de las X? Pues nada, su propio nombre lo indica, es el tamaño, la altura que tiene la letra X minúscula dentro de una tipografía en concreto. Bien, como tenemos aquí este ejemplo, ¿ves? Vemos aquí la X respecto a las demás tipografías y esto nos vale para determinar cuánto de contraste puede tener la tipografía respecto a las ascendentes y a las mayúsculas. ¿Qué es todo esto? Vamos a ver el ejemplo.
Bien, aquí tenemos un ejemplo con dos alturas de las X diferentes. Una en la que la altura de las X es bastante alta y otra en la que la altura de las X es bastante baja, aquí en la de la derecha. Entonces vamos a empezar con la de la derecha, la altura de las X más pequeñita. Si os fijáis, genera cierto contraste con la letra F, la ascendente de la F y la letra mayúscula. Y también con las descendentes, por ejemplo, si fuera el palito de la G que baja. Entonces, esto lo vamos a utilizar para que genere contraste con el fondo hacia textos largos. ¿Por qué? Porque va a ser menos fatigosa a la hora de leer. En cambio, una letra que tiene en la caja de las X alta va a generar énfasis. No tiene tanto contraste contra el fondo, pero tiene como más presencia, más énfasis. Lo usamos de la siguiente manera, de decir, una letra con la altura de las X pequeña tiene más contraste y tiene buena lectura, pues para textos largos. Aquí lo enseñamos con un lorem ipsum de toda la vida. En cambio, una altura de las X alta tiene menos contraste, es decir, cansa su lectura si es un texto largo, pero tiene mucho énfasis si lo usamos para un título. Bien, aquí tenemos título chulo en el que tiene bastante diferencia con el cuerpo de texto, ¿verdad? Se diferencia mucho, destaca, y el subtítulo, algo menos chulo, también destaca bastante respecto al cuerpo de texto. ¿Qué pasa? Son textos que destacan, sí, o sea, título y subtítulo destacan, pero sería muy fatigoso leer un libro entero con este tipo de letra. Ahora, ojo, algo que no podemos hacer es coger una tipografía ya existente y deformarla y machacarla en un programa de edición como InDesign, Illustrator o Affinity Designer y adaptarla a lo que queremos o necesitamos. No hagáis esto, o bien iréis al infierno de los tipógrafos donde una Comic Sans os hará cosas. Ya sabéis a lo que me refiero. Coger una tipografía que se adapte a vuestras necesidades y no destrocéis las ya existentes. Gracias. Bien, continuamos con la siguiente parte que decía que es importante la anatomía de la tipografía, que es la serifa. Bien, os estaréis preguntando, pero ¿qué narices es esto de la serifa? ¿Qué palabra más extraña? ¿Pero esto qué es? No te preocupes, muy fácil. La serifa no deja de ser este pequeño remate o gracia que nos encontramos en algunas de las letras en sus extremos. Bien, como podemos ver aquí con la letra A en este círculo de color magenta. Y también os estaréis preguntando, pero vaya, ¿y esto es tan importante? ¿Es tan necesario saber esto con la tipografía? Pues la verdad es que sí, ya que gracias a esta serifa vamos a poder dividir las tipografías en dos grandes grupos. Las tipografías que sí que tienen esta serifa, también llamadas romanas, o las tipografías que no tienen esta serifa, llamadas sans serif o de palo seco. Entonces, daros un buen vistazo a estas dos diferencias que vamos a ahondar muchísimo más sobre ello. Lo que sí que también antes de continuar me gustaría que vieseis las diferentes portadas de este maravilloso libro de Arthur Golden de Memorias de una geisha. ¿Por qué? Porque fijaros, al final del taller vamos a regresar a ellas para que podamos ver cuánto hemos aprendido y si ya tenemos capacidad de decidir cuál creemos que se adapta mejor a nivel tipográfico al contenido de esta maravillosa obra. Entonces vamos ya de pleno con la clasificación tipográfica. ¡Go! Bien, ya con esto comenzamos la clasificación de la tipografía. Empezamos, como decíamos, dividiendo en dos grandes grupos, las tipografías que tienen serif y las tipografías que no tienen la serif. Y lo que sí, que si os está gustando este vídeo, poder darle like y suscribiros a mi canal de YouTube, que me apoyáis mogollón de esta manera. Entonces continuamos. ¿Qué nos dicen a nivel de tono estas dos tipografías? Tenemos lo siguiente, que las tipografías con serifas son tipografías más serias, de un estilo más clásico, son elegantes y solemnes, ¿vale? Por contra, las tipografías sans serif o de palo seco son más modernas, son más limpias, otorgan paz ya que sus formas son más simétricas y están más arraigadas a los sectores tecnológicos, ¿vale? A nivel de uso también podemos decir que las tipografías con serifa tienen mayor contraste entre sus diferentes partes, por lo que nos van a dar mejor lectura en textos largos, ¿vale? Cuerpos de textos largos. Por contra, las tipografías sans serif, las de palo seco, van a ser buenas para títulos, tal vez pueden cansar un poco la lectura para textos largos y que sí habitualmente suelen ser recomendadas para uso web, etcétera, etcétera, ya que las terminaciones finitas de las tipografías serif pueden ser frágiles en resoluciones pequeñas, ¿vale? Vamos allá. Vamos a ver ahora con unos ejemplos, así podemos afianzar un poquito más el concepto de serif y sans serif. Comenzamos con el logotipo de YouTube, por ejemplo, ¿vale? Vemos que es una marca moderna de internet, tecnológica y por supuesto está escrita con una tipografía
De palo seco, correcto. ¿Por qué? Se afianza ese sector tecnológico, ¿verdad? Sin serif. Por contra tenemos a Mercedes-Benz, una marca elegante, cuyo target o público objetivo es ya de cierta edad, es de cierto prestigio también. Entonces esta tipografía Mercedes-Benz está escrita con una caja alta y serif, ¿verdad? Es una tipografía romana serif. Vamos con otro logotipo. Tenemos ahora Amazon y Gucci. Vale, comenzamos con Gucci. Gucci, al igual que Mercedes, ¿verdad? Es una marca de cierto prestigio, de moda, con clase, glamurosa. Pues está escrita con una tipografía romana, una tipografía serif, ¿correcto? Por contra tenemos a Amazon, una marca de venta por internet, ¿verdad? Un marketplace gigante, moderno. Está escrita con una tipografía, en concreto, sans serif, ¿verdad? De palo seco. Continuamos con más ejemplos. Si nos vamos ahora a carteles de pelis o de series, podemos ver que Gambito de Damas, una serie ambientada en época, ¿verdad? Tiene cierto carácter histórico, por lo cual podemos ver que también está escrita con esta tipografía serif, ¿verdad? Con serifa. Vamos, ¿qué más tenemos? Wall-E, esta maravillosa película que me encanta, yo lloro con Wall-E siempre. Vemos que es del espacio, del futuro, de naves espaciales, de robots, cierto carácter tecnológico, por lo cual está escrito con la tipografía de palo seco sans serif, correcto. Más ejemplos, Titanic, claro, película de época donde la haya, va a estar escrita con una tipografía con serifa, ¿verdad? Denotando ese carácter histórico de la misma. Ya con videojuegos también tenemos, por ejemplo, Overwatch. Este tiene un matiz interesante. Recalcamos, es relativamente moderno, es como batallas medio en el futuro. Pero además, si os fijáis en la versión esta de Origins Edition, en la que me pillé yo también, si os fijáis, la tipografía, aparte de ser de palo seco, tiene cierta inclinación, está en modo itálica, ¿verdad? Esto denota cierto movimiento, le da como velocidad a la tipografía. ¿Vale? Sería muy diferente este subtítulo si estuviera de forma natural, ¿vale? En cambio, con esta forma itálica tumbada le da como velocidad, movimiento al texto. Está muy interesante. Ya tenemos como remate final esta maravillosa peli que se llama Interstellar. Es una de mis pelis favoritas y va del espacio, de viajes en el tiempo, de unas movidas súper tecnológicas, y vemos que está escrito Interstellar con una tipografía serif. Y decir, ¿cómo puede ser esto? Vale, no es spoiler alguno, pero en los primeros minutos de la peli dice por aquel entonces, ¿vale? Es como que hablan en pasado. Entonces, eso puede ser la razón por la que esté escrita con una tipografía con serifa. ¿Qué os ha parecido? Bien, con estos ejemplos ya hemos visto un poquito las diferencias o tonos que tienen la tipografía serif y sans serif. Ahora vamos a centrarnos en la serif y desechamos o dejamos de lado la tipografía de palo seco sans serif. Bien, ¿por qué? Porque la tipografía serif la verdad es que tiene mucha historia, tiene mucho juguillo, ¿vale? Hay que ver bastantes cosas. Vamos a comenzar otra vez a dividir la tipografía serif en dos diferentes, ¿vale? La tipografía serif romana y la tipografía serif mecana o también llamada egipcia, ¿vale? Para poder entender mejor la diferencia entre ambas, vamos a comenzar con la tipografía romana, así que vamos a empezar a subdividir como si no hubiera un mañana. ¡Vamos allá! Las tipografías serif romanas provienen de los antiguos textos esculpidos en piedra y las vamos a poder identificar rápidamente gracias a su serifa, que es prácticamente triangular al 100%, y además el contraste entre sus trazos es bastante grande, ¿ves? Podemos ver que las partes finas y gruesas se diferencian bastante entre sí. El tono general que suelen transmitir las tipografías romanas es de clasicismo, religiosidad, formalidad, finura, delicadeza y de tradición sobre todo. Dentro de estas tipografías romanas hay más grupos, ¿vale? Vamos a tocarlos simplemente por encima, pero creo que es interesante al menos verlas, ¿vale? Van a ser las tipografías pues antiguas humanísticas, las garaldas, las de transición y las modernas o didonas. Entonces, tranquilos que va rápido, pero es interesante. Vamos allá. Bien, vamos con la romana antigua humanista. Como su nombre indica, tiene cierto carácter humano. ¿Qué queremos decir? Que la modulación, ¿vale? Esto que vemos en la letra E y la letra A, esta inclinación, es más similar a lo que podremos hacer en un texto manuscrito. Copian ese estilo. Además, tenemos también que la serifa no es 100% perfecta, tiene esa forma triangular, pero no es perfecta, ¿vale? Y el contraste entre sus trazos no es tan grande como en sus hermanas, ¿vale? Sí que tiene
contraste, pero no tan grande. Su uso, pues para cuerpo de texto a día de hoy es un poquito denso, tal vez pues para hacer un libro, ¿sí? Lo que sobre todo se usa es para un matiz histórico, ¿vale? Como decimos, la voz tiene ese tono histórico, nos vale pues para hacer un título en un cartel de la antigua Roma, un cartel de la fiesta de la Reconquista de Vigo, por ejemplo. Para esto nos valdría muy bien. Bien, continuamos con las romanas garaldas. La principal diferencia que tenemos con las humanistas es que la modulación ya prácticamente es inexistente, ya no se copia tanto este estilo manuscrito y además el contraste entre las partes finas y gruesas es bastante mayor. Gracias a este contraste lo vamos a poder utilizar muy bien sobre libros, es donde se va a utilizar. Nos va a dar un tono clásico y con una facilidad de lectura muy grande, ¿vale? Por eso siempre la vamos a utilizar para textos muy largos. Bien, en cambio para un título tal vez no tienen suficiente presencia. Ya casi estamos terminando con estas romanas de transición, en las que podemos ver que las terminaciones tienen cortes completamente limpios, bien, las modulaciones ya no existen, ya no se busca ese trazo manuscrito que buscaban antes. Además, el contraste entre las partes finas y gruesas es prácticamente máximo. Esto les da muchísima presencia y son geniales para títulos y destacados, van a guardar muchísima elegancia y funcionalidad para esto. Tal vez para cuerpos de textos ya sean algo cansinas de leer y las partes finas de las mismas por debajo de los 8 o 6 puntos se puedan romper, queden frágiles, no se lean bien. Su tono, elegancia, tanto masculino como femenino, su voz, pero sobre todo elegante. Podemos ver un ejemplo, pues la tipografía Times New Roman, tan famosa, por ejemplo, del periódico Times. Ya para terminar con las romanas, vamos con esta última que sería la moderna o didona. A simple vista parecen similares a las de transición, pero tienen matices bastante diferentes, que por ejemplo sería que la terminación o serifa ya no tiene esta forma triangular, ya es un palo completamente recto y además la altura de las X son más altas, ¿vale? Esto les da, además de tener elegancia, les da glamour, las hace esbeltas, son tipografías esbeltas, glamurosas y elegantes. Además, el contraste entre las partes finas y gruesas es máximo. Entonces, esto las hace muy buenas para títulos destacados, pero también muy malas para cuerpos de texto o tamaños pequeños de letras. Se hacen molestas de leer y las partes finas rompen a tamaños menores de 8 o 6 puntos. La voz, por supuesto, es completamente femenina, glamurosa, elegante y esbelta. Y un claro ejemplo de esta tipografía la podemos encontrar en los títulos de Vogue. Vogue o Vogue, o como se llamen, pero sería un buen ejemplo en el que tenemos un contraste máximo entre sus partes, pero una elegancia y una altura estupenda. Bien, continuamos con esta clasificación de las tipografías y vamos en las serif. Ya hemos visto las serif romanas, las dejamos a un lado, que son las más densas. No os preocupéis, ahora vemos las mecanas o egipcias, que es rapidísimo. Ya solo con este like ya las vamos a ver. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia de forma visual respecto a las romanas? Muy sencillo, la mecana vamos a tener que las serifas son completamente cuadradas y el contraste es inexistente, no hay. Todos los trazos son del mismo grosor. Esto va a hacer que para títulos, para logos y demás en tamaños grandes funcionen muy bien, tengan mucha presencia y destaquen mucho. Pero en cambio en cuerpos de textos van a ser como pegotes, funciona mal a la hora de leer textos largos con ellas y sobre todo en tamaños pequeños. Visto esto, ¿qué tono tiene esta tipografía diferente a la tipografía serif romana? Pues esta vamos a ver que es fuerte, que es contundente, que representa industria y que representa también la de precisión. Son conceptos bastante diferentes a la romana, ¿verdad? La romana decíamos que era religiosa, clásica, fina, elegante, esta contundente, fuerza, industria. Ejemplos de ello lo podemos ver en logotipos como por ejemplo el de Sony, Honda, IBM, Volvo, ¿verdad? Son más reflejados hacia industria. Es clásica, ¿verdad? Por eso es serif, pero es industrial, precisa, con fuerza. ¿Qué os parece? Bueno, y con esto prácticamente ya hemos acabado el punto más duro del taller, que es la clasificación tipográfica. Nos queda un pequeño detallín con las script, que lo vamos a ver en un PIS+, pero sobre todo lo importante es que tengamos claro los dos grandes grupos principales en la clasificación tipográfica, que las tipografías serif y las tipografías sans serif. Bien, las sans serif, estas de palo seco, que recordamos, dan modernidad, limpieza, paz y más vinculados al sector tecnológico, ¿verdad? Y por otro lado tenemos las serif, que son más clásicas, más religiosas, más finas, elegantes. ¿Qué nos queda ahora? Lo que decíamos, un poquito las script. Las script tenemos de tres tipos, no nos vamos a parar ya más en detalle de ellas. Lo que imitan son a manuscrito, a escritos hechos con la mano.
el tono o valor principal que van a tener es poner una persona detrás del texto. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que vamos a darle más valor a la parte humana, ¿vale? Como que es la propia persona la que está hablando. Esto es bueno, por ejemplo, para temas de artesanía, para temas de invitaciones de boda, por ejemplo. Y ahora sí, ya con esto quedaría cerrado todo lo que es la clasificación tipográfica. Ya con todos estos conocimientos nos podemos ir al último punto y también el más divertido, que es la agrupación o bueno, la combinación tipográfica correcta según sus voces. Vamos allá. Bien, vamos ya a entrar de lleno en la combinación tipográfica. Entonces, para ello nada mejor que ir practicando ya con un supuesto práctico, ¿vale? Imaginemos, somos una empresa o somos un diseñador gráfico y nos viene un cliente, en este caso se llama Efren, un joven y apuesto emprendedor que hace pan de forma artesana desde el principio hasta su venta final al cliente, ¿vale? No hace venta al por mayor, es vende al por menor. Entonces, él nos indica que le quiere dar valor a esta parte artesana. Entonces, ¿cuál de estos dos logotipos creéis que se acerca mejor en su tipografía a lo que el cliente quiere? ¿La que tenemos una tipografía manuscrita o la que tenemos una tipografía sans serif? Correcto, yo creo que la que más se adapta, ¿verdad? Sería la tipografía manuscrita, que da ese valor humano, le da un carácter humano o de persona que hay detrás de la empresa. La tipografía sans serif realmente no está nada vinculada al sector artesano. Bien, ahora ya somos super pros, ya tenemos muchísimos conocimientos de tipografía, hacemos unas barras de pan geniales. También podemos darle like, suscribirnos y darle campanita al vídeo, ¿verdad que sí? ¡Claro que sí! Continuamos entonces. Al principio del vídeo hacíamos un símil, una similitud entre nuestra voz, ¿verdad? Y la tipografía. Entonces, ¿qué ocurre si juntamos varias tipografías? Pues es algo parecido a juntar varias voces. O podemos tener un desastre o podemos tener una coral polifónica donde todos los sonidos o voces tienen una concordancia, ¿verdad? Y una armonía. Bien, ¿y cómo podemos conseguir esta coral polifónica con nuestras tipografías? ¿Cómo podemos hacer para que tengan buena armonía y funcionen bien? Pues muy sencillo, siguiendo ese mismo paso, que tenga armonía y que tengan contraste entre sí, pero que nunca haya conflicto. Pongo un ejemplo. Dos tipografías pueden tener contraste por ser una tipografía serif y la otra sans serif, pero pueden tener también armonía porque las alturas de las X son iguales o muy similares. Si no, sería un conflicto si fueran muy diferentes las cajas de las X. También otro conflicto puede ser las modulaciones, que una tengamos una modulación completamente recta y la otra más inclinada. Eso crea conflicto, ¿vale? No es contraste, sería conflicto y perderíamos esa armonía. Un ejemplo sencillo de cómo conseguir armonía sería, o concordancia, como queráis llamarlo, sería combinar dos tipografías pero de la misma familia. Tenemos el ejemplo, las Déjà Vu Sans y las Déjà Vu Serif. Tenemos que título y subtítulo están intercambiados, generan poco contraste, más o menos, pero sí que tienen, digamos, una armonía, funcionan bastante bien. Lo único, eso, necesitaríamos añadirle un poquito más de contraste, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos ayudar a crear este contraste que nos ayuda a que, además de tener armonía, funcione mejor esta combinación tipográfica. Esto es prácticamente aplicable en toda disciplina de diseño, es decir, si vamos a hacer una distinción entre dos elementos o más que realmente se diferencien entre sí, cuando hay una distinción muy pequeña, da más a pensar que es un error a que es algo intencionado, ¿vale? Entonces, en tipografía podemos conseguir contraste pues por estilo, ¿vale? Que tengamos una tipografía script, sans serif, con serif, mecana, ¿vale? Podemos conseguir también un contraste a través del tamaño, que un título sea más grande y el subtítulo más pequeño, por el grosor, que el título sea pues en bold, ¿no? Negrita, más fina, regular, ¿vale? También podemos conseguir a través de la forma, que sea la modulación, el movimiento, la caja de las X, las alturas que sean diferentes, o también podemos jerarquizar a través de los colores, pero bueno, eso sería más un taller sobre teoría del color. Bien, vamos a mostrar con ejemplos esto del contraste, ¿vale? Tenemos aquí un contraste en la primera opción a través de estilos, el título que pone intentemos combinar tipografías, está escrito con una tipografía sans serif y el cuerpo de texto, verás como no es tan difícil, está escrito con una tipografía serif. Tenemos un contraste por estilos, funciona bien, pero todavía queda un poquito soso. Veamos qué pasa cuando al
título, que está en sans serif, le añadimos una tipografía con más cuerpo, bold, ¿vale? Contrasta mucho más, se nota más quién manda y quién es el título y jerarquiza mejor. Esto no da lugar a pensar que pueda ser una rata, se ve que es completamente intencionado y es mucho más vistoso. La primera opción también funciona bien, pero puede dar lugar a pensar que es una errata o que, bueno, no termina de haber el suficiente contraste. Tiene contraste, pero no es suficiente. La segunda versión, como podéis ver, es mucho más contundente, mucho más impactante y visual. Entra mucho más por este ojo. Bien, aquí vemos lo que sería un error a través de un contraste mal empleado. Tenemos que título y cuerpo de texto son dos tipografías diferentes, pero ambas tienen el mismo estilo. Son las dos serif, son además muy similares, no se crea contraste y parece que es una errata más que algo intencionado. Es molesto y estropea el diseño que vayamos a hacer. Entonces es importante crear buen contraste entre las tipografías para que sea armónico nuestro mensaje. Seguramente a estas alturas del vídeo estarás pensando que esto de la tipografía se nos ha ido de madre y que es bastante más complejo de lo que imaginabas. Pero bueno, no te preocupes, te voy a dar 3 tips básicos para que todos los diseños que hagas a partir de ahora te queden maravillosos. Luego a partir de ellos podrás ir rodando y probando combinaciones más arriesgadas para ti e ir aprendiendo más. Pero con estos tips te van a ir súper bien los diseños. Vamos con él. Bien, y el primero de estos trucos o tips viene con la tipografía script. Una tipografía script, por su peso visual, siempre va a ir bien acompañada de una tipografía sencilla de palo seco, ya que esta va a respetar su peso visual y la va a dejar respirar. El segundo truco es que una tipografía serif va a ir bien acompañada también por una tipografía de palo seco sans serif, ya que igual que con la script va a respetar su protagonismo y va a dejar respirar la composición. Una tipografía serif romana puede ir acompañada de una serif mecana, siempre y cuando la mecana sea la del título y la romana sea la de cuerpo de texto. Ya por último tenemos la tipografía sans serif, que va a funcionar con prácticamente todo, o por no decir todo, con las script, con las romanas, con las mecanas, con las propias sans serif también, ya que suele dejar muy bien el protagonismo a las otras tipografías y vamos a jugar más con ella a través de jerarquizar por los grosores de las tipografías o a través de los colores, ¿vale? Pero funciona siempre muy bien. Entonces, si seguimos estos 3 tips básicos, nuestras combinaciones tipográficas van a funcionar bien. Si recordáis, el logotipo de Efrencito hace un pan muy rico usaba una tipografía script y en el pie hace un pan muy rico usaba una tipografía serif. Pero bueno, porque quería darle ese matiz más clásico, ¿verdad? Me pareció más interesante, es más arriesgado y yo creo que funcionaba también bien. Pero bueno, es lo que decía, son diseños más arriesgados. Si usamos estos tips básicos, sí que va a funcionar siempre, ¿vale? Y sin saber muy bien cómo, hemos llegado ya al final del taller. Entonces, espero que hayáis aprendido mucho del mismo y que al menos tengáis los conceptos básicos sobre la tipografía y a partir de ahí ir rodando. Lo que sí que vamos a volver minutos atrás en el vídeo cuando hablábamos de las portadas diferentes de Memorias de una geisha. Vamos a analizar qué podemos sacar ahora en claro con todo lo que hemos visto en el vídeo. ¡Vamos allá! Cada una de estas portadas que hemos visto tiene sus cosas mejores y sus cosas peores. Yo voy a dar una opinión personal, un poquito contemplando todo lo que hemos visto en el curso, y yo me decanto un poco por la portada de 2006, esta de aquí, ¿vale? La que salió justo después de la peli. ¿Por qué? Pues mira, tenemos una tipografía serif de caja alta, muy esbelta, muy elegante y que tiene una connotación clásica o histórica, ¿vale? Aparte, la morfología de la S y de la G de geisha, ¿vale? Tiene un aspecto más femenino, ¿vale? Tiene unas formas suaves, redondeadas, bastante femeninas. Entonces, si lo contraponemos con lo que es la historia de la peli, ¿vale? Que trata sobre el mundo oculto, misterioso, la belleza, lo perfecto, la sensualidad y demás, están representadas por una geisha de Kioto, pues podemos concluir que la tipografía y el contenido de la obra está bastante bien unido. Por contra, la portada del libro del 2000 también es muy bonita, a mí me gusta mucho, de hecho la foto está súper chula, pero creo que la tipografía es demasiado tribal, ¿vale? No representa tanto lo meticuloso, lo femenino, lo oculto, lo delicado. Bien, yo creo que está más adecuada tal vez hacia algo de carácter bélico, ¿no? Si esto fuera sobre una historia de samuráis de la época Tokugawa o algo por el estilo, sería genial, pero tal vez no representa esta parte más femenina de la historia de Japón, ¿verdad?
Bien, y para los más atentos, seguro que os habéis fijado que nos falta una de las portadas, ¿verdad? Entonces es la guinda final del curso, que sería esto. Entonces, después de todo lo que hemos visto hasta ahora, podemos llegar a la conclusión de que esto puede ser un fake. Yo pensé que esto era un fake, pero no. Gente, esto se vende, está de verdad en las tiendas. La portada del Blu-ray aparece con esta tipografía sans serif. Entonces puede gustar más, puede gustar menos, pero lo cierto es que su morfología yo creo que no está del todo de acorde con lo que es la historia del libro, ¿no? O de la peli, o sea, no tiene mucho que ver. Entonces vosotros sacar vuestras propias conclusiones. Y de verdad, no es un fake, es real, no me lo puedo creer. Y hasta aquí ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado tanto como a mí, que yo me lo he pasado genial haciendo, la verdad. Cualquier cosilla, ya sabéis, me podéis dejar en los comentarios y también a través de mi Instagram, que suelo estar bastante activo en esta red social. Para los que necesitáis aprender un poquillo más o os entra el gusanillo de la tipografía, os voy a dejar estos dos libros en la descripción que están bastante bien, ¿vale? Son bastante completos y este incluso se te cuenta chistes malos sobre tipografía para que tus amigos te odien y dejen de hablar para siempre. El que sí que es muy interesante, a ver si puedo poner es este, ¿vale? De 22 consejos y 22 cosas que nunca se deben hacer sobre tipografía. Es de Eric Jardí, es toda una eminencia, es difícil de encontrar ya que vuela, pero es muy avanzado, ¿vale? Es para gente que sí que se sabe todo esto al dedillo, ¿sí? Ya sabéis, chicos, si os ha gustado este tipo de contenido, me vais a indicar si hacemos más vídeos de este estilo haciendo cursos, ¿vale? Lo que sí, ya sabéis, suscribiros, darle a like y campanita, que ayuda y apoya mucho a este canal. Nos vemos hasta la próxima, gente. Nos vemos.